Escuchábamos a Jorge Drexler. Otra cosa que tenemos en común con Jesús Urqueta, somos drexlerianos ambos dos y muchachos de abril. ¡Feliz post cumpleaños, Jesús Urqueta! Muchas gracias, Antonella. Jesús Urqueta, destacadísimo actor y director teatral, estuvo de cumpleaños ayer, así que desde acá, abrazos y besos y espero que haya sido una bonita celebración. Sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, seguimos celebrando porque tenemos a la obra Pedro, Juan y Diego en el Teatro Ictus con funciones durante los jueves, viernes y sábados de abril. Esto partió en marzo y me imagino, Jesús, que parte de las razones de la extensión también tiene que ver con la posibilidad de ver la Sala La Comedia, clásica sala del Teatro Ictus, llena, ahora con aforo completo, ¿no? Sí, ha sido muy bonita experiencia. También, bueno, lo voy a anunciar hoy día, la obra se extiende durante mayo también. ¡Excelente! Así que sí, van a haber algunos cambios de elenco, eso sí, obviamente por compromiso de algunos, pero no del elenco original, sino de los roles más secundarios. Paulatinamente durante mayo no van a hacer todos los cambios al mismo tiempo, pero se va a extender durante mayo también. Ya, pero si vamos este fin de semana o el próximo, nos vamos a encontrar con este elenco de lujo: Roberto Poblete, Francisca Sí, Gavilán, Nicolás Zárate, Alejandro Goich, Francisco Osa y Giordano Rossi. Ahora, sácate un nombre, Jesús Urqueta. Háblame un sí, poco de trabajar con toda esta gente. sí, ha sido una muy buena experiencia. Bueno, con algunos ya había trabajado. Debo acá dar los créditos, bueno, a Teatro Ictus, a la producción que fue quien armó el elenco, y a Nicolás Zárate, que fue quien me propuso como director. De hecho, el elenco llegó, gran parte del elenco llegó antes que la dirección en este proyecto. Ujú. Y lo que supe después, cuando se lanzaron los nombres de la dirección, Nicolás propuso mi nombre y finalmente fui el elegido, así que también viene mi agradecimiento para él. Bueno, hablemos entonces de Pedro, Juan y Diego, que es una obra que está ambientada en la década de los 70. Voy a leer aquí la sinopsis que sale en la página de Lictus, ¿no? Pedro es un maestro de construcción cesante con varios años de experiencia. Juan es un pequeño comerciante de frutas y verduras quebrado. Y Diego es un funcionario público exonerado por reducción de personal. La cruda situación de cesantía en la que se encuentra los ha empujado a optar por un programa gubernamental de trabajo precario, el programa de empleo mínimo. Ahora, no sé si les pasó a ustedes cuando empezaron a trabajar la obra, pero esto dice ambientado en los años 70 y uno podría decir en Esto, el 2022 perfectamente. Perfectamente, sí, fue uno de los grandes comentarios que hicimos durante el proceso, que fue el año pasado. Esta es una obra que yo partí trabajando en mayo, de hecho. En mayo hoy tuvimos que ir parando por las cosas de la pandemia y todas esas cosas. ¿Y qué se fueron encontrando en el proceso de ir ensayándola e irle dando contingencia a esta pieza histórica, diríamos, ¿no? Sí, bueno, hay varios puntos. Primero, mi dirección siempre apeló a hacer un ejercicio de memoria. Entendía un poco como eh, lo inconcluso del pasado que está ya en el presente. ¿Cachai? Entonces, entendiendo que el acto de rememorar lo hago hoy día, lo hago desde hoy día, por lo tanto la obra Ujú, parte en el 2022, pero viaja a 1976 y hacemos consciente al espectador que se hace ese dispositivo. ujú. Para eso agregamos un prólogo que escribí, donde Roberto Poblete induce al espectador a ir viajando hacia 1976. Desde ese lugar nos encontramos con este texto que también hay que entender las circunstancias dadas de la época. Este es un texto que se estrena en 1976 con una dictadura feroz y terrible acechando el teatro y a nuestro país. Por lo tanto, había muchas cosas que no se podían decir. Ujú. Entonces es una obra que usa al humor como un lugar de comunión, ¿cachai? Y como un lugar de acercamiento al público para hablar de política. Acá hay una cosa que es bien espectacular, que es que la obra en su original duraba 3 horas 40, más o menos. Porque nosotros le cortamos 1 hora 20 al texto para hacerlo acorde también a los protocolos sanitarios. O sea, Pero la hora hoy día dura 2 horas 20 más o hoy menos. día dura 2 horas 20, sí. Sí, duraba 3 horas 40 porque como no se podía hablar de política, no se podían hacer reuniones, el intermedio de la obra de teatro, el intermedio de Pedro, Juan y Diego, se ocupaba para hablar de política. Ujú. Entonces había un lugar muy interesante en la puesta en escena, que finalmente era una excusa para poder juntarnos, ¿cachai? Sí.
Y ahora, además, en el Teatro Ictus, particularmente, digamos que esta obra se estrenó originalmente con Nisim Charim, Delfina Guzmán, Jaime Badel, Cristian García Huidobro, Rubén Estoconol y José Manuel Salcedo. Y Sí, ahí uno dice, bueno, Ictus fue un lugar de resistencia, ¿no? sí. Y Pedro, Juan y Diego probablemente sea una muestra más del tremendo ejercicio que hicieron de a través del teatro y a través del humor hacer reflexión política en un momento que estaba prohibido hacer reflexión política. Y me imagino, Jesús, para un director con tu trayectoria, pero al mismo tiempo de una generación mucho más joven que la generación histórica del Ictus, debe ser bien desafiante hacerte cargo de esa tradición. Por supuesto, y de hecho fue, bueno, primero un gran honor que un teatro como el Ictus se te elija para dirigir el trabajo y también, asimismo, una mochila gigante de responsabilidad. Creo que desde ese lugar sirvió mucho, primero que coincidió que gran parte del elenco yo había trabajado con él. Entonces, Ujú, teníamos más o menos claros ciertos parámetros ideológicos que instalo yo en la puesta en escena, e ujú, incluso de dispositivos escénicos. Pero por otra parte también surgió la comunión de entender que, que no teníamos que forzar el texto original para hablar del presente, porque ya el texto original era el presente. Y de ese lugar también fue muy fácil entender que había que hacer la ficción, pero que desde la dirección nos íbamos a encargar de hacer evidentes ciertos nexos y viajes con el presente. Y desde ese lugar también hay, bueno, voy a hacer un par de spoilers, pero hay un homenaje al elenco original que tú, ¿sí? Durante la obra de repente aparece el elenco original. Y ahí también que es un ujú, lugar muy emotivo. Y lo que he tratado yo en la puesta en escena es dejar el humor de la obra, pero que la obra no sea solamente humor, ujú. sino que también hacer evidente el contexto que en ese momento no se podía decir, pero hoy día sí se puede decir y evidenciar sobre todo para públicos más jóvenes que no vivieron la dictadura. Ujú. Entonces de repente hay cosas muy interesantes que por lo que nos han dicho los espectadores, que es que estáis muerto de la risa, muerto de la risa, muerto de la risa, y de un golpe sin ninguna transición, ni ningún cuidado, cae la dictadura encima y Ujú, cae el horror encima. ujú. Y eso hace que el público quede en un estado de shock y entre a reflexionar, y entre. ¿Sí? Como que de eso se trata un poco el trabajo que realicé yo. Es, es mantener el espíritu de humor de la obra, de análisis de la contingencia desde el humor, pero no olvidando finalmente que es un ejercicio de memoria que abarca una época terrible en nuestro país. Ahora, el humor es un lugar muy interesante y es que te escucho, justo yo estaba leyendo una tesis que estoy revisando que es sobre humor audiovisual, ¿no? Pero una de las cosas que ellos, mis alumnos citaban, era sobre el humor como un espacio político, ideológico, pero además un lugar en donde hay tremendos niveles de empatía. Uno se ríe de lo que le duele también. Sí. Y probablemente eso es lo que está funcionando en esta obra, ¿no? En Pedro, Juan y Diego, porque eso que vemos en la cesantía, la pobreza, ¿cierto? El tener que esforzarse para llegar a fin de mes y aún así hacerlo endeudado o hacerlo con dificultad, es algo que es gracioso. O sea, sería más gracioso si no fuera doloroso, pero es gracioso porque es doloroso al mismo tiempo. Sí, sí, desde ese mismo lugar que dices tú, Antonella, el estilo de actuación que hemos planteado, las circunstancias da, es justamente no caracterizar a los personajes, ¿cachai? Sino que en el fondo es trabajar con la energía de los actores y trabajar la situación desde la realidad. O sea, es verdad que estoy cesante, es verdad que me duele, y eso puesto en el contexto del texto y las palabras que aparece el humor inmediatamente. Bueno, y ahí Ujú. también hay un gran trabajo de actuación del elenco por completo, ¿cachai? Creo que ahí también se complementa todo, ¿sí? Pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo con que lo que nos duele también, uno cuando se distancia de eso te provoca cierto humor medio macabro igual. Igual Ujú, hay claro. cosas, el texto tiene mucho de eso, también hay un hay un humor muy macabro, pero también hay es una obra que está viva y es una puesta en escena que está viva y hay un gran mérito del equipo completo, ¿cachai? Ujú. Con diseñadoras, con compositor musical, ¿cachai? Creo que hay un trabajo que es vivo y que también se trabaja con técnicas contemporáneas, independiente de que sea una obra de 76. Por ejemplo, yo no trabajo con el texto fijo, ¿cachai?
Yo le doy el espacio al elenco porque trabajemos con hitos. Hay hitos que hay que pasar, pero Ujú. las decisiones de cuándo o cómo o con qué palabras llego a eso pueden variar. Entonces hay Ahora, escenas sí, completas no, que de repente son diferentes. ¿Cachai? sí, lo que te iba a preguntar es como cuánto de eso tiene que ver también con el origen de esta obra, porque esta obra, como muchas del Ixtus, no tienen un dramaturgo que firma, ¿no? Sino que son Claro, creaciones colectivas que se hicieron de esta manera como muchas otras obras de Ictus. claro, esta obra tiene es una creación colectiva de Lictus con la firma abajo de David Benavente en conjunto, es como un 50 y Ujú, 50. ¿Cachai? Y claro, finalmente nunca hay una versión, no hay una versión original. Y desde ese lugar yo creo que al enfrentarme a un ejercicio de memoria que quería hacer, tenía que ser fiel a eso también, a qué me proponía el material con que estaba dirigiendo. ¿Cachai? ujú, Y también, por ejemplo, que tiene que ver con el uso del espacio. ¿Cachai? La obra ocurre en todo el teatro Ictus, por ejemplo, no solamente en un escenario a la italiana, porque sentía que ese era el espíritu del Ictus. Y ujú. por lo mismo también cuando hago el ejercicio de homenaje, también me meto en la historia dolorosa del Ictus también. Que ahí cuando vayan a ver la obra se van a dar cuenta de eso también. Creo que el objeto de estudio no fue solamente Pedro, Juan y Diego. El objeto de estudio fue el Ictus en la época de 1976. Ujú. Conversamos con Jesús Urqueta, director de esta versión de Pedro, Juan y Diego, que está en cartelera jueves, viernes y sábados de abril y también de mayo. Pero yo les recomiendo que la vayan a ver ahora y si les gusta, bueno, pues después van a ver otra versión con quizás otros actores y otra actriz y que ustedes pueden conseguir sus entradas en Teatro Ictus y si entran ahí van a llevarlos a Ticket Plus, que es donde pueden conseguir sus entradas para ver estas funciones jueves, viernes y sábados de abril a las 20 horas. Jesús Urqueta, ahora yo nombraba el elenco rápidamente: Alejandro Goit, Francisca Gavilán, Francisco Osa, Nicolás Zárate y Giordano Rossi, y dejé para el final a Roberto Poblete porque ha sido parte histórica de Ictus, Sí. no es parte del elenco original, pero es una persona que lleva muchísimos años siendo parte de Ictus y también ha dirigido varias obras del Ictus y quería preguntarte también, me imagino el rol que él toma como engranaje, ¿no? De la memoria del Ictus y también de participar como actor en esta obra. Sí, absolutamente. Creo que es un rol muy importante. Bueno, de hecho, es alguien que vio 14 veces la obra. Fue mi primer encuentro con él fue ese. Vi 14 veces la obra. ¿Tú no habías trabajado con Y Roberto Poblete? no, nunca, nunca. Yo, Mira, no, yo había trabajado con el Ale Goich y con Nicolás Zárate. Y con sí, pues Giordano yo Rossi. Había creo trabajado con ellos. que he visto las obras Sí, con ambes. sí. Entonces, ¿cómo fue la cosa con Poblete? Llegaste y te dijo, he visto 14 veces la obra. Y tú, Claro, hola. me dio susto al tiro. Po. Sí, po. Sí, en el fondo fue un trabajo bonito porque ambos hemos ido trabajando y sobre todo también con el Alejandro, hemos ido cediendo en ciertos aspectos porque finalmente igual eh, hay una mirada mía que lo hizo enfrentarse a ellos justamente al dolor de la dictadura, que ellos lo Mm, padecieron, ¿cachai? sí. Entonces creo que ahí también fuimos estableciendo confianza, porque al principio estaban medio reacio un poco a que apareciera esta dictadura tan evidente y salirse un poco del universo original del texto, Ujú, ¿cachai? Que era esta cosa más que solamente era humor, ¿cachai? Entonces, claro, desde ese lugar, el trabajo de Roberto ha sido importante también porque finalmente, como tú dices, es un ícono del teatro, es el representante del teatro y ujú, tiene voz, tiene voto y tiene todo en ese lugar, ¿cachai? ujú. Entonces, eso, ha sido bien dialogado y también ambos cediendo en el fondo también, ¿cachai? Porque yo insisto, la mirada que yo tengo es un poco lejana a respetar solamente el original y traer la obra de 76 e ilustrarla, ¿cachai? De hecho, lo Claro. que menos quiero es ilustrar la obra que hizo el Ictus, porque siento que obedecía a otra época. Ujú. Y quería hacer la versión 2022 que respeta eso, pero que también la pone en tensión, como un ejercicio de memoria, si finalmente eso es. ¿Cachai? Ahora, ahí hay algo que me parece interesante de traer la memoria a este presente y pensaba que a propósito de lo que ha sucedido esta semana en la convención, en donde muchos de estos temas que están presentes en Pedro, Juan y Diego tienen una salida posible, ¿no? El tema de Sí, la vivienda, el tema sí, del agua, ¿cierto? El tema del trabajo, ¿cierto? El tema de la organización sindical, que yo creo que no ha sido suficientemente subrayada, que es muy, muy importante y que está pasando a ser parte del escrito de la nueva constitución. Y quizás pienso, cuando tú decías que es muy importante, especialmente para la gente más joven, ver esto, es entender lo que está en juego.
en este momento particular de la historia de Chile, ¿no? Sí, por supuesto, porque finalmente, a menos mi visión, Pedro, Juan y Diego es una obra que durante mucho tiempo pasa por la derrota. En los distintas escenas de la obra, finalmente ellos van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo. Tienen un plan y no les resulta, tienen otro plan y no les resulta. Se le ocurre, hay una escena con una carta a la señora Oakingtown y siempre van perdiendo, ¿cachai? Obedece a la época también, ¿cachai? Y lo que nosotros hacemos que también modificamos un poco el final a la esperanza y a la resistencia, ¿cachai? Que el texto original es mucho más afectivo, nosotros pues, lo hacemos mucho más político, ¿cachai? Ujú, Obviamente porque podemos hacerlo, si también hay un lugar que en esa por época no supuesto. se podía hacer, ¿cachai? Nosotros Bueno, pero podemos hacerlo. también es importante recordar eso, ¿no? Para pensar qué es lo que está en juego cuando queremos eh, desarmar una constitución que fue instalada Sí, en po, dictadura y que de sí, alguna po. manera lo que hizo fue sostener ese sistema, que es el que da cuenta Pedro Juan y Diego y es el que nos seguimos viviendo, lamentablemente. Sí, por supuesto, y creo que desde ese lugar es muy bueno revisitar a autores que escribieron en esa época y darle nuevos puntos de vista, ¿cachai? Para entender que lo que se pone en juego es muy importante, ¿cachai? Creo que más encima se cumplen 50 años de la dictadura el próximo año, o sea, creo que acá hay no solamente poner a prueba un rechazo, es mucho más, es entender una vida 50 años más, ¿cachai? Ujú. Y creo que ahí toma mucho valor cada acto que uno haga en su ámbito. Y desde ese lugar siento que la dirección mía, al menos Pedro, Juan y Diego, trata de mostrarle a las nuevas generaciones, ¿cachai? El horror que se vivió y las consecuencias graves que hay en el 2022, ¿cachai? Que Claro, no son responsabilidad del gobierno de turno, sino que es algo mucho más maquiavélico, que tiene que ver con un sector ideológico que pensó en algo que fuera inamovible, ¿cachai? bueno, y de hecho está escrito, ¿no? Jaime Guzmán lo Por dijo súper supuesto. claro, vamos a armar una constitución de tal manera que incluso quienes no estén de acuerdo con ella no puedan desarmarla. Bueno, y Sí, aquí po. estamos. Así que por eso es importante ir al teatro, es importante para hablar, para dialogar, para tomar conciencia y les dejamos entonces hecha la invitación. Pedro, Juan y Diego, con Alejandro Goich, Francisca Gavilán, Roberto Poblete, Francisco Osa, Nicolás Zárate y Giordano Rossi en el elenco, Catalina Devia, siempre genial, en el diseño integral, Joaquín Sí, Montesinos en la composición musical y en el universo sonoro, y por supuesto con toda la producción del Teatro Ictus, en este caso Anet Olivares está a así cargo. es. Jesús Urqueta dirigiendo, entonces, Pedro, Juan y Diego, jueves, viernes y sábados de abril pueden conseguir sus entradas ahí en Ticketek Plus, ir a ver la obra, probablemente ahí nos encontremos. Jesús Urqueta, una vez más, muchas gracias por este Muchas tiempo con Radio gracias a ti, Universidad de Chile. Antonella, y felicidades para el 23 Ay, de gracias. abril. Nosotros con esa sonrisa despedimos el programa y volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo.